Muy bien, vamos a comenzar, por favor, a eh, nuestra clase de hoy día con Atlas T, la parte inicial. Mi nombre es Percy Hugo Quispe Farfán, asesor de tesis, y mi correo para cualquier consulta es percyquispefarfan@gmail.com. A ver, ¿cómo iniciamos analizar en primer lugar con este programa el Atlas T? Como su nombre lo dice, ahí tenemos la nueva unidad hermenéutica. ¿Estamos? Ahí está. Cuando le hablemos clic acá, ¿no? Podríamos crear una nueva unidad hermenéutica que tenemos para abrir, para explorar, para grabar. Acá tenemos para grabar los documentos, ¿sí? Los documentos, o sea, de las entrevistas que ustedes han hecho. Mire, ve, hay algunos ya, por ejemplo, que se familiarizan mucho con este programa, ¿no? Hacen su titulación, se titulan, y luego ya cuando hacen de repente la maestría, ya están acostumbrados a trabajar ese programa y trabajan desde el principio, o sea que comienzan a subir las revistas científicas, todo el marco referencial, ¿no? Y comienzan a analizarlo con este programa. Pero ustedes, ahorita que estamos iniciando, ustedes deben tener en cuenta que recién tienen sus entrevistas a profundidad. Primero que tenemos que entender es qué tipo de análisis estamos haciendo. En cualitativa tenemos dos tipos de análisis, el análisis de contenido y el análisis temático. Cuando hablamos de análisis de contenido, ¿no? Acá en análisis tenemos esta herramienta que se llama examinador de palabras, que va a poder ayudarles a sacarles un informe del contenido que tiene todas sus entrevistas. Pues normalmente se usa para las carreras de comunicación, para entender qué es lo que tienen o qué significa lo que se están conversando, ¿no? Pero nosotros también podríamos usarlo, pero como una referencia, pero más que todo vamos a usar las herramientas de consulta, explorador de concurrencias, la tabla y los tablas de códigos de documentos primarios. Estos son los informes que vamos a sacar para nuestro informe final. Pero para poder hallar todo esto tenemos que primero ingresar bien toda la parte del análisis, porque si bien es cierto, acá el software, el paquete nos va a ayudar en un 30%, pero 70% es tarea del investigador. Entonces, iniciamos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle primero documentos, ¿no? Ingresamos los documentos. ¿Qué documentos vamos a agregar? Vamos a agregar los documentos de las entrevistas a profundidad. Por acá agregar, ¿sí? Busco documentos donde yo los haya grabado. A ver, ¿dónde he grabado acá? ¿Sí? Entrevistas a profundidad. Tengo mis 15 entrevistas, simplemente las marco, como ustedes verán, las marco y les pongo a abrir. ¿Sí? Y entonces acá el programa comienza a subir todas las entrevistas a profundidad para poder hacer el análisis respectivo. Ahí comenzamos a hacer el análisis respectivo. Una vez que dice 15 archivos se subieron, ¿sí? 15 archivos subieron. Entonces, pongo OK. Y si pongo acá ya en documentos primarios, ingreso y va a figurar las 15 documentos primarios. Luego después, la idea de estos documentos que están acá es tratar de agruparlos, ¿no? Por ejemplo, yo lo podría agrupar, esta parte es importante, ¿no? Primero yo lo podría agrupar por gerentes, ¿sí? Creamos una familia, podría agruparlo por jefes, podría agruparlo aquí por asistentes, o sea, ¿de quiénes son estas entrevistas, no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están haciendo una tesis de vistos buenos, por decir, ustedes entrevistan primero a las agencias de carga.
Entonces, acá podríamos agencias de carga. Una familia de agencias de carga, e ingresan acá todas las entrevistas de la familia agencias de carga. Luego podría ser a los agentes de aduana, en relación a los vistos buenos, también lo agrupa. Importadores, ¿quiénes son los entrevistados de importadores? Exportadores, también. ¿Quiénes fueron mujeres? Acá también lo pones. O sea, crear familias de estas 15 entrevistas para que los puedas agrupar. ¿Por qué es importante esto? Para poder sacar los informes en el Atlas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos las entrevistas, mucho depende acá, ¿sí? Primero siempre es bueno es guardarlo, ¿no? Guardar como, acá le vamos a poner unidad hermenéutica, o sea, que significa tu trabajo de tesis, ¿no? Acá le ponemos que es Sanipes, ¿sí? Sanipes. Y lo grabamos. ¿Estamos? Lo grabamos. Vuelvo a repetir. Guardar como. Ponemos Sanipes, en caso, ¿no? Sanipes. Pongo guardar. Y ya lo grabó, ¿no? Acá está, ¿no? Sanipes. ¿Sí? A la parte de arriba. Esto es mi trabajo de investigación. Una vez que ya tengo las entrevistas acá, ¿sí? Me tengo que poner a pensar, y eso ya está en mi marco metodológico. Acá me tengo que poner a pensar qué tipo de investigación estoy usando. ¿Cuál es el método de investigación? En cualitativa tenemos dos métodos, ¿no? El método inductivo o deductivo. Deductivo es aquel método donde tú vas a aplicar la teoría en el marco referencial. Y en el marco referencial, en tu tesis, en tu estudio, ¿no? Siempre hay un dicho que dice, ¿no? No vamos a inventar la rueda, ¿no? Si vamos a estudiar la rueda, ya tú tienes que comenzar a ¿qué cosa? A investigar todas las personas que investigaron sobre la rueda. Si tú estás investigando sobre, por ejemplo, los depósitos temporales, tú ya tienes que comenzar a buscar referencias sobre lo que es los depósitos temporales. Por ejemplo, ¿no? Si estamos investigando sobre la internacionalización de las empresas chilenas, de las pymes chilenas, tú en tu marco teórico, en tu marco referencial, ya has encontrado categorías. Por ejemplo, que uno de los fenómenos es el fenómeno del arrastre. Entonces, eso sería una categoría, arrastre. Pero las categorías vienen del marco referencial. Entonces, eso le llamamos el método deductivo. O sea, las categorías están siendo deducidas, ¿no? Del marco referencial. Y ahí vas a crear categorías, ¿sí? Y eso le creamos acá, en códigos libres. Ponemos acá, crear códigos libres. Pero también podría ser que tu método sea un método donde no exista marco referencial, donde no exista teoría. Por tal motivo, aplicas la teoría fundamentada, ¿no? De un autor que se llama Clauser, del año 66, donde él explica, creamos teoría. Entonces no tienes categorías. Por tal motivo, las categorías van a salir ¿de dónde? De acá, de tus documentos empíricos, o sea, de tus estudios. Vamos a comenzar a analizar entrevista por entrevista y recién van a salir los códigos, porque las categorías no existen. Pero sí tienes ¿cómo se llama? Teoría marco referencial, entonces aplicas el método deductivo. Primero creas los códigos, codificas, y podrías también aplicar después el método inductivo, o sea que saldrían categorías emergentes, lo que no estaba previsto. Por eso es muy importante que en las entrevistas uno comience a hacer preguntas muy abiertas, ¿no? Muy, pero muy abiertas. ¿Para qué? Porque lógicamente tú vas a preguntar por tus categorías. Por ejemplo, en el fenómeno del arrastre de internacionalización. Tú vas a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué opinas o qué entiende usted por el fenómeno arrastre? ¿No? Entonces, él te va a explicar, el arrastre es esto, que me fui por acá, con otro país, y me acerqué, X, no sé. Entonces, ahí tú tienes que preguntar unas 5 subpreguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? No lo sé. Díganme usted, explíqueme. Entonces, esa pregunta, esa categoría se va a convertir, pues, en un texto largo. Ahí es la investigación cualitativa, porque en esa categoría vas a comenzar a buscar nuevos conceptos,
esas categorías se llaman categorías emergentes, ¿no? Entonces no es cuestión de que tú solamente preguntes, ¿no? Porque si no fuera un estudio cuantitativo, pregunta y respuesta, no es así. Tenemos que hacer una entrevista totalmente abierta. Sí, es correcto. Tú quieres preguntar sobre tu categoría, correcto. Pero para que haya un buen análisis tiene que salir más, tienes que explotar todo el conocimiento que tenga el entrevistado. Por eso que los libros dicen que tiene que ser una entrevista de hora o hora y media mínimo. Yo he visto entrevistas de 5 minutos, pues eso es una investigación, de hora a hora y media. Y luego habíamos dicho que se tiene que transcribir, ¿no? Y para transcribir tienes que tener, pues, una forma de escribir. ¿Qué significa, no? Por ejemplo, si alguien hace le pones 2 puntitos, ¿no es cierto? Hay libros que te dicen cómo transcribir. Si de repente mira para otro lado, ajá, miró para otro lado. Si de repente, ¿cómo se llama? Se queda callado, no, paréntesis y 3 puntitos. Hay en libros de metodología, ¿cómo se llama? Señas, y le pones también en tu marco metodológico, ¿no es cierto? ¿Qué significa, no? ¿Cómo vas a transcrito las entrevistas qué has puesto de, ¿cómo se llama esto? ¿Qué protocolo has usado para poder transcribir y qué señas has puesto para poder transcribir esas entrevistas? ¿Sí? Entonces, una vez que está transcrito las entrevistas, vamos a crear los códigos, pero solamente crear los códigos si está en tu marco metodológico. Acá ahí tienes tus libros de códigos, ¿sí? Entonces creo mi código libre, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en mi caso sería mi primer código libre, mi primer categoría priori es costos no contemplados. Entonces le pongo costos no contemplados. ¿Por qué? Porque yo estábamos investigando acá el año pasado con el señor Arias Iguapaya esta tesis que era sobre Sanipes, que es la institución del Estado que da permiso para que ingrese tilapia congelada de otro país al Perú. Entonces se quería entender todos los problemas, se quería entender todo el proceso, todo el trámite que pasa en un importador que la primera vez que importa este tipo de mercancías. Por lo tanto, se estaba investigando. Entonces acá tenemos creado nuestro primer código, ¿sí? Primer código. Acá tenemos la figura de un memo, ¿no? El memo, ¿qué cosa es? Es como un apunte de tu investigación. Acuérdense que, por favor, si ustedes hacemos un símil, los profesores y los asesores, como nosotros, antiguos, que hemos estudiado en la universidad hace 25 años, el Atlas está ya desde el año 94, 92, si no me recuerdo, 92, 93, pero nosotros no usábamos este programa por la sencilla razón de que era muy caro, ¿no? Y no se podía usar. Entonces, ¿cómo investigábamos nosotros antes en cualitativa? Lo que hacíamos era lo que ustedes hacen, ¿no? El método de estudio. O sea, un libro no lo subrayan con diferentes colores, ¿no? Entonces, si algo les llama la atención, lo subrayan. Eso para el atractivo es una cita. ¿Estamos? Entonces, esas entrevistas no lo subrayarían un libro, no lo subrayan, y atrás no ponen como una de repente, y bueno, yo ponía eso, ¿no? En mi libro, al costadito ponía un apunte. Ajá, esto trata sobre internalización. O la internalización según se contradice con tal autor. Le ponía una cita, ¿no? Le ponía una referencia. Esa referencia que le ponía yo es mi propia reflexión. Eso le llamamos en la transcripción memos. Y si tú comienzas a hacer todos los memos cuando estás investigando las entrevistas, estás analizando cada entrevista, ya tienes el 75% casi de tu tesis, de tu informe final. ¿Por qué? Porque el informe justamente son tus reflexiones de cada parte de lo que está haciendo la entrevista de profundidad. Pero vuelvo a repetir, por favor, y le pongo énfasis a esta parte. Si tú no has hecho una buena entrevista, o sea, no tienes una buena materia prima, donde tu entrevista es de 3 minutos, por gusto es. ¿Estamos? Tiene que ser mínimo una entrevista de hora, hora y media. Y no solamente es para cumplir de 2 a 3, porque ahora las tesis se publican. ¿Sí? Esta tesis está publicada, por ejemplo. Y al publicarse, ¿cierto? Tus hijos van a ver la tesis, y si no está bien hecha, imagínense el bullying que te van a hacer. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque se va a publicar y está por medio de tu prestigio. Entonces, los asesores antiguos hacíamos este tipo de análisis de forma manual, ¿no? Pero máximo hacíamos 5, 6, 10 entrevistas. Pero la idea de ahora es hacer, pues, entrevistas todas las que puedas, pues, ¿no? Hace poco esta entrevista que hemos hecho, un trabajo de informalidad,
87 entrevistas, ¿no? Otro trabajo, 220 entrevistas. Entonces, ahí se usa bien el paquete, el software, para poder nosotros analizar y sacar los informes respectivos. Creamos otro código. Acuérdense, ¿no? Ponemos código, ¿sí? Y creamos un código, ahí está el código libre. Código, crear código libre. Entonces ponemos otro código libre, ¿sí? Pero este código libre yo lo he sacado de mi libro de código. Supuestamente, ¿dónde está? ¿Está en dónde? Está en mi marco teórico o llamado, bueno, yo le llamo marco referencial, ¿sí? Demoras en la comercialización, por ejemplo, para mí. ¿Por qué? Porque lo he encontrado en un autor, ¿no es cierto? Lo hemos encontrado en un autor donde también expresa, ¿no? Que cuáles son cómo es el proceso o los problemas de tramitar en el sistema burocrático en el Perú o de repente en otros países. Entonces ya comienzo a crear mis categorías de acuerdo a mi marco teórico. En otras palabras, este libro de código tiene que estar sustentado con un autor. No es cuestión de que, yo le voy a poner documentos requeridos. No, pues, si yo le pongo documentos requeridos es porque ya lo encontré. ¿En dónde? En el marco referencial. Entonces, mi marco referencial tiene que estar, ¿no? Sustentado, ¿no? Categorías. Pongo tal categoría. Y luego sustento, ¿no? En tal autor de expresa que esto también, por lo tanto, es una categoría que voy a utilizar como categoría a priori. ¿Sí? Acuérdense que tenemos dos tipos de categorías, dos tipos de códigos. Las a priori y las emergentes. Estamos las que sale en la investigación. Puedo crear otro código, documentos requeridos para el registro sanitario. El registro sanitario de importadores. Entonces voy creando mis códigos. Pongo que otro código. Rapidez. Rapidez. En trámites documentarios del SANIPES. Creo otro código. Acuérdense que son códigos a priori. Habilitación para la comercialización. Registro, otro código sanitario de importación. Otro código, coordinación del embarque del importador. Exigencias, el último, del producto. Pongo OK. Entonces acá ya he creado todos mis códigos. Códigos que voy a codificar, categorizar todas mis entrevistas. ¿Sí? Ahora, acá podría yo crear una familia. O sea, ¿qué significa? Pongo administrador de familias y lo que voy a hacer yo es crear familias. Así como los documentos primarios también los puedo crear, pero acá también. ¿No? A ver, lo abrimos para que ustedes lo vean. Y ponemos familia, crear nuevas familias. Por ejemplo, podríamos crear una familia acá, ¿no? De moras, por decir, ¿no? De moras. Ok, ponemos, ¿no? Acá de moras, esta es una familia. ¿Y qué será, no? Por ejemplo, acá de moras. Doble clic, ya va creando. Ya va uno, ¿se dan cuenta? Va acá uno. Otra demora, no sé, supongamos que sea este, ¿no? Registro sanitario, ya va dos. Y así, ¿no? Voy creando familias para agrupar todos los códigos, ¿sí? ¿No? Es importante estas familias. Igual puedo crear yo en mis documentos primarios, ¿sí? Salgo de acá y me quedo en lo que es
lo que hemos comenzado. Entonces ya tenemos las entrevistas, tenemos los códigos, ¿no? Y estos códigos, claro, podríamos crear todos estos códigos, lo podría poner toda una familia y le podría poner que son los códigos a priori, o sea, los códigos que están en mi marco referencial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la investigación me va a salir códigos emergentes, que no estaban acá, que no están en la teoría. Eso es mi aporte en la investigación. Los códigos emergentes. ¿Por qué? Porque no está en la teoría, ¿no? Vuelvo a repetir, no vamos a inventar la rueda. Si ya alguien habló sobre la rueda, la idea es ya usar los mismos códigos, pero si la rueda de repente tiene otra característica, tendríamos que nosotros crear nuevas categorías. Entonces comenzamos, ¿no? Comenzamos con la entrevista número 1, participante número 1. Hacemos clic y acá está la entrevista, ¿no? ¿Sí? Yo uso mucho esta de acá, por favor, esta tablita de acá, para poder codificar de manera más cómoda. Entonces acá tenemos las entrevistas y acá tenemos los códigos, ¿sí? Puedo poner de esta manera, puedo cerrar la parte de acá para que se vea todos los códigos, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la idea es que ustedes comiencen a analizar, ¿no? Por ejemplo, acá mi observación es que le preguntan, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión Sanipez? ¿No? Para mí es muy grande esta pregunta, ¿no? De frente, ¿no? ¿No? ¿Cómo es la gestión de Sanipez? Nada más. Entonces ahí pues, no realizo ningún trámite de Sanipez, sin embargo, para la información que recibo de demás áreas, estos trámites tardan más de lo que se debe. Entonces, tardan más de lo que deberían. ¿Qué cosa es esto? Para mí, demoras en la comercialización. Hago clic acá y lo jalo. Y ya está, ya lo codifiqué. Es demoras en la comercialización. Ya tengo el primer código. ¿Se da cuenta? Ya está acá. Ya está mi primera cita. Ya está mi primera cita. Acá está. ¿Sí? Igual, ¿no? Cuando uno examina un libro, no lo subraya, la parte que te llamó la atención, eso es una cita. Pero le pones, ¿no es cierto?, una etiqueta acá en la clase, un código. Entonces seguimos leyendo, ¿no? Pero acá me hubiese gustado, por ejemplo, que la estudiante hubiese preguntado, tarda más de lo que debería. ¿Sí? ¿Y por qué tarda más de lo que debería? ¿No? Acá hay otra pregunta chiquita, ¿no? O sea, ya intrínseca la pregunta, ¿no? O sea, por default, como se dice, ¿no? Entonces acá, porque tarda por esto, ¿no? Pero acá dijo, ¿no? Información que recibo. ¿De quién recibe usted esa información? Te va a decir de los vendedores, de acá, por allá. Pero es una información, confiable. Y dice, sí, es una información confiable porque está el funcionario. Entonces tú le estás sacando información. ¿Y por qué tardarán más, no? Pero acá ha quedado en esto. Y no es así. Hay que tratar de qué cosa. De que esta pregunta, que es de una categoría de este señor, son justamente, pero me dejó en el aire porque solamente me dejó para categorizar demoras. Pero yo quería encontrar más cosas acá. No hay. Pero vamos a ver, ¿no? Dice, no realiza trámite directo, sin embargo, para la información que recibo. Entonces yo podía decir, información que recibo. Solamente para que ustedes vean, de los demás, de demás áreas. Solamente para ejemplos didácticos. ¿Qué categoría sería? No hay ninguna categoría de estos. Entonces ahí me nace una, ¿cómo se llama? Nueva categoría. Le podría poner acá, botón derecho y crear, codificar, y le pongo ingresar nuevo código. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de esas categorías. No hay. Yo le podría poner acá una categoría. Chismoso o chismosería. Pero bueno, algo bonito, que se escuche bonito. No voy a ponerle chismosería, ¿no? Porque está recibiendo un chisme. Vamos a ponerle así, comunicación informal. Ok. ¿Ven? Y ya me creó un nuevo código acá que se llama comunicación informal. Este nuevo código ha nacido, ¿no es cierto? No tiene marco referencial, no tiene teoría. ¿Cómo se llama esta nueva categoría? Es una categoría emergente. ¿Estamos? Y así comienzo yo a comenzar a codificar. Comienzo a leer.
la información que he recolectado especialmente del área de comercio exterior y calidad, se logra importar un código de registro impreso en las etiquetas. A ver, ¿qué le preguntó? De dificultad, ¿no? Claro, porque él tiene seguro como categoría demoras, exigencias del producto. Entonces pregunta sobre su categoría. Pero acá le responde otra cosa. Sé que logran importar, ajá, por ejemplo, este puntito de acá, al transcribir de repente significa que se quedó callado, se tosió, no lo sé. Y si lo puso en rojo, de repente significa de que lo habló con timidez, o lo habló despacio, no sé. Pero eso está ¿dónde? En el marco metodológico. ¿Sí? Esto debe significar algo. Significa en este caso de que se quedó callado por más de 3 segundos. Entonces dice, sé que logran importar un contenedor de tilapia. Acá, si lo subraya, ¿sí? Significa de que le puso énfasis quizás. Le puso fuerza. Sé que logran importar un contenedor de tilapia. Algo así, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un protocolo de transcripción. Impreso en las etiquetas provenientes de un nuevo productor. Se logra importar en las etiquetas provenientes de un nuevo productor. Es lo más complicado a realizar. Entonces, para mí podría ser demoras. Entonces pongo acá, demoras, y ¡plup! Clic. Pero también se puede tener otra categoría. Podría ser que sea registro sanitario. También me pongo acá. O sea, una cita podría tener 2 categorías. O también podría ser que solamente este registro sanitario podría ser acá impreso las etiquetas provenientes, y acá podrían hacer otro nuevo código. Con botón derecho, codificar, pongo acá, ingreso nombre del código, que es un nuevo código que voy a crear. Por ejemplo, podríamos crear acá el código, podríamos poner reetiquetado. Reetiquetado, porque eso es lo que dice que tiene que ser sobre etiquetas. O etiquetas. ¿No? Reetiquetado. O etiquetas. Reetiquetado. Eso va a ser mi nueva categoría. ¿Estamos? Y ¡plup! Sale acá. ¿Sí? Ya salió, reetiquetados. ¿Correcto? Sale acá, acá está. Voy a ¿cómo se llama? Bajarlo para que ustedes lo vean. Y acá está, ¿no? Reetiquetados. ¿Qué significa esto? Significa de que estoy etiquetando. Significa de que al hacer esta situación, como ustedes ven, estoy yo poniéndole códigos a todo. La idea es que todas las entrevistas sean de esa manera. Por eso que es importante que ustedes, las entrevistas sea, una pregunta tenga bastante texto. Pues si tiene poquito, no vas a hacer una buena investigación. ¿Correcto? Entonces, con esto terminamos la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte.